Hola, una cariñosa y cordial bienvenida para todos y para usted, amigo televidente que nos está sintonizando también en esta hora. Hoy tengo un tema fascinante, edificativo y que nos va a ayudar muchísimo en todas las áreas de la vida. El título es Causas y victoria sobre tristezas y sufrimientos. ¿Cuáles son las causas de esas tristezas y sufrimientos? Por lo menos nos vamos a enfocar en algunas de las más importantes de esas causas, pero lo importante es la victoria sobre esos sufrimientos. Vamos a aprender un poquito para ayudarle a otros también, ¿no? Usted quizá no está pasando un momento difícil, pero esta pequeña charlita, esta meditación le va a ayudar para que usted pueda a su vez bendecir a otras personas. Entonces vamos a, en cierta manera, aprender a sobreponernos a las aflicciones que producen en algún momento determinado angustia en nuestra vida. Algún hombre que estaba hoy precisamente reafirmando, tuvo grandes privilegios, fue exitoso y verdad. Hay personas exitosas, por ejemplo, en su carrera, exitosos en los negocios, su vida económica, como expositores, como filántropos, ingenieros, etcétera. Puede tener muchas victorias. Y también, por supuesto, gigantescos predicadores y oradores, como uno que tuvo el privilegio, que era muy reservado, no era para todos, pero lo pudo hacer, de tener un discurso en el Areópago de los atenienses, la antigua Meca del saber en la Grecia cultural y espectacular. Bueno, este hombre además se distinguió mucho por ser un orador, aparte de lo del Areópago. También este hombre en general tuvo mucho éxito. Éxito, digamos, en el sentido religioso o espiritual, un gran éxito espiritual. Fue un coloso. Bueno, el asunto es que la pregunta surge inmediatamente. ¿Cómo es posible que personas que han sido exitosas en el perfil de la función de lo que ellos desempeñan, lleguen a sentirse en determinado momento de la vida, a pesar de sus posibilidades económicas, etcétera, angustiados, amargados, entristecidos y prácticamente frustrados y derrotados? Pues ese fue el caso de un hombre llamado Pablo, el del cual les digo que estuvo en el Areópago, que siendo un hombre también poderoso en milagros, muchas veces llegó a sentirse débil, sin fuerzas para seguir adelante en la vida y hasta amenazado con tanto miedo que él compara la situación que vivió en ese momento en su vida como si un león con sus garras y sus fauces terribles lo estuviera amenazando, lo quisiera despedazar. Pero además le escribió a un muchacho que, entre comillas, adoptó como hijo, porque este hombre, Pablo, no se casó, pero hablaba de un muchacho con una ternura, por lo menos 3 o 4 veces en varios de los aspectos de los pasajes del Evangelio. En uno de ellos, por ejemplo, dice, a mi hijo Timoteo, Timoteo, te amo, Timoteo, y así varias veces. Eso lo encontramos, por ejemplo, en la misma epístola a Timoteo y en los Filipenses, algunas expresiones, y se refugió en cierta manera en él. Pero además, al adoptarlo como hijo, le estaba advirtiendo que en la vida, los años que le faltaban, él iba a poder sufrir también y tener tribulaciones. Y de otro lado le decía, Timoteo, no me descuides, ayúdame, quiero que estés a mi lado, yo estoy ya para ser sacrificado. Porque imagínese, el Imperio Romano lo tenía sentenciado y él ya sabía que la hora suprema iba o ya estaba llegando y que lo más seguro es que iba a morir posiblemente torturado. Así que encontramos a este Pablo gigantesco y coloso ahora en un momento de angustia y de debilidad. Pero el mismo apóstol Pablo da la clave de cómo el Señor Jesús mismo es quien le ayuda a salir victorioso de esas situaciones. No sé, alguno de nuestros televidentes, personas, el auditorio, usted, amigo, que de pronto está frente a la pantalla de su televisor, ha sufrido o está sufriendo alguna de estas crisis espantosas, de estos problemas, de este aspecto económico, lo que sea.
Bien, entonces, por favor, acompáñenme un momentico porque tengo esto que he dicho, es muy interesante. En la segunda epístola del apóstol Pablo a su hijito Timoteo, en el capítulo 4 y el versículo 17, el apóstol dice lo siguiente: pero el Señor estuvo a mi lado, después de haber desglosado una cantidad de sufrimientos terribles, y me dio fuerzas. ¿Qué significa? Se había sentido debilitado, y posiblemente no solo debilitado emocionalmente, mentalmente, pero hasta físicamente. Dice, me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. ¿Se da cuenta? Esto indica que muchas de las predicaciones que el apóstol Pablo, nadie se dio cuenta, o quizá nadie, pero las hizo en medio de una terrible debilidad y una gran crisis, al punto que dice, Dios me dio fuerzas para que yo pudiera predicar y que todos los gentiles, es decir, las naciones, los pueblos alrededor que no pertenecían a Israel, que no eran judíos, dice, oyesen la palabra de Dios. Y así fui librado de la boca del león. ¡Wow! Pobre Pablo, estaba sintiendo el león encima de su vida. Y dice, el Señor me librará. Aquí viene otro texto maravilloso en 2 Timoteo 4:18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Qué interesante. El apóstol Pablo ya estaba pensando en la gloria suprema. Y dice, a Él, a mi Señor, a Jesús, sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, quiero ver unos aspectos rapiditos en el día de hoy. El primero es que mientras vivamos en el mundo, vamos a ver mucha debilidad, vamos a ver desaliento por todas partes, atacando a la gente. Y vamos a ver incluso muchísimos suicidios. Millones de personas en el mundo viven en la soledad, aún rodeados de multitudes y de una familia quizá numerosa. Otros desesperados por la situación económica se están suicidando. Un informe de hace un tiempo en la Nación de Colombia decía que cada día se estaba suicidando, o mejor, cada 4 días. Aquí lo tengo rectificado. Cada 4 horas en ese momento se estaba suicidando una persona por problemas económicos. Increíble que en un país cada 4 horas una persona se estuviera suicidando por los problemas económicos. Otros por melancolía y depresión se están entregando, decía el informe, a las drogas y al licor. Pero esto no es particular de un solo país. Esto sucede en países subdesarrollados, en países con mucho desarrollo. Las drogas están tragando a los jóvenes porque incluso muchos de ellos en países con un estrato superior arriba están cayendo en las drogas y también en el suicidio y cometiendo delitos que no tenían ni por qué hacerlo a causa de su buena situación económica. Pero otro problema serio, juntamente con estos, es la confusión, el conflicto, las malas decisiones, con la soledad. Esto de la soledad, una vez más, es increíble. Vea, la famosa reina Victoria de Europa, laureada muchísimas veces, delante del cual mandatarios, otros reyes del mundo, hacían genuflexiones y se ponían a su disposición, la soberana. Mire, la reina Victoria le sucedió lo siguiente. Ella dijo esta palabra. Cuando murió su esposo Alberto, dijo, ahora ya no tendré a nadie más que me llame simplemente Victoria. Imagínense, pobre mujer. Era para ella un honor y un privilegio, no que todos le dijeran su majestad, pero su esposito era el único que posiblemente le decía Victoria. Y le dolía tanto que no hubiera alguien de confianza, porque era su compañía. Era posiblemente, y sin lugar a dudas, era su refugio. Y por eso ella estaba muy angustiada y afligida. Dijo, no tendré a mi esposo, el único que me dice Victoria. Aunque ella era una reina, conoció el dolor de la soledad. Si usted, amigo televidente, se entrega a Cristo y tiene esa promesa final de Mateo 28:20 que el mismo Jesús hizo, usted va a ser una persona feliz.
Pero no hay duda, hay muchas personas que aún en medio de sus éxitos pueden tener crisis de aflicción, soledad, abandono, tristeza y hasta miedo en determinado momento, como la tuvo ese miedo del apóstol Pablo, que sentía como que un león se lo iba a tragar. Ahora, en Mateo 28:20, el mismo Jesús dio una promesa importantísima. Él dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué maravilloso! Es una promesa que quedó plasmada para la posteridad de los siglos y de las edades y que nos cobija a nosotros. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y por qué menciona tanto el mundo? Porque Jesús ya había dicho: en el mundo tendréis aflicción. El mundo es un sistema cargado de dolor, de aflicción, de traición, de guerras, de cosas espantosas. Él lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ya acabamos de ver la primera partecita. Mientras vivamos en el mundo, vamos a ver todos esos desastres colectivos y personales. Pero voy a la segunda parte y quiero que usted, amigo televidente, se compenetre. El segundo aspecto es el siguiente: Cristo es la solución para nuestra tristeza. En el versículo 18 que acabamos de leer del apóstol Pablo, dijo: el Señor Jesús me librará, decía él, me preservará para su reino celestial. En medio de su melancolía, el apóstol Pablo, porque él estaba enfermo, estaba cicatrizado, estaba herido, estaba golpeado por la persecución, traicionado por mucha de la gente que estaba al lado de él. A Timoteo le escribía y le decía que había gente que lo había abandonado. Cuando él dijo: yo estoy para ser sacrificado, dice: me han abandonado. Demas también, me han perseguido, me han traicionado. La gente en la cual más él confiaba le había hecho también muchísimo daño. Pero bueno, él pudo darse cuenta que podía vencer la amargura y los resentimientos de la gente que le había hecho daño. Ahora, el Señor Jesús en su palabra nos invita a dejar en Él nuestras cargas. Él dice: echando, o el apóstol Pedro decía: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hace poco, a un jovencito muy querido, le pude explicar cuando la Biblia dice echando vuestra ansiedad. En el original, en el griego, es estar preocupado anticipadamente por lo que no ha de suceder. ¿Cómo le parece? La ansiedad, lo repito, estar, y esa es la definición original en la Biblia de ese texto. La ansiedad es estar preocupado, angustiado por las cosas que aún ni siquiera han de suceder. ¿Qué significa? Esto es autointimidarse uno a sí mismo, meterse miedo. Por eso Dios le hablaba a sus siervos y aparece en el Antiguo Testamento que decía: no temas. No temas es exterior, son las amenazas que hay afuera, a veces en la propia familia, en gente envidiosa, ¿qué sabemos? Pero enseguida, en ese texto de la Biblia dice: ni te intimides. ¡Wow! Esa palabra es una genuflexión en el sentido que no te intimides, es no te autointimides. No te metas miedo a ti mismo o a ti misma. Deja de dudar, deja de ser tan pesimista, no te autointimides. Entonces, Dios quiere que nosotros aprendamos a vencer los temores, como dice allá en el Nuevo Testamento la Biblia, ¿sí? La ansiedad, echando toda vuestra ansiedad, significa echando todos los miedos, los temores de las cosas del futuro que ni siquiera han de suceder. No te autointimides. Realmente muchos de los temores, muchos de los temores del ser humano son temores producidos por él mismo a causa de ¿qué? De la inseguridad. ¿Pero qué es la inseguridad? La inseguridad es falta de confiar en Dios. ¿Y qué es falta de confiar en Dios?
es no haberle entregado totalmente la vida a Cristo. Nuestra vida, estamos viviendo en un mundo lleno de maldad, de perversidad, de iniquidad. Eso se llama pecado. Y cuando el ser humano pecó contra Dios, comenzó a sentir miedo. Mire, en la primera familia de la raza humana en el Génesis, Adán y Eva fueron creados y dice que ellos estaban deleitándose porque la presencia de Dios se paseaba por el huerto. No tenían temores, vivían tranquilos, eran felices. Allí estaban con las fieras, los animalitos que ni siquiera eran fieras todavía, los leones, etc. Y ahí lo tenía Dios. Pero cuando la Biblia dice que el ser humano pecó, Adán y Eva hicieron una transgresión contra Dios, desobedecieron, se rebelaron, Adán comenzó a temblar como un espantoso conejo que tiene los perros encima, listos los depredadores para volverlo pedazos. Entonces la Biblia dice que Dios vino a buscar a Adán y le dijo: Adán, Adán. Y la voz que antes era dulce y placentera lo hizo estremecer. Adán, ¿dónde estás? Y dice la Biblia que estaba ahí, debajo de un árbol, en la raíz de un árbol. Adán, ¿por qué estás ahí? Y Adán respondió, está en la Biblia, dice: Dios, Señor, tuve miedo y me escondí. ¡Wow! Ahí empezaron las tragedias del ser humano. Podemos decir que ahí empezaron los traumas psicológicos, los delirios de persecución, la autoincriminación de cosas que no van a suceder. La maldad del género humano hizo que se desestabilizara su vida de una manera espantosa. De tal manera que ahí tenemos confesiones, aflicciones, cosas terribles. Pero la Biblia nos dice, a lo que nosotros le llamamos errores, la Biblia los llama pecados. Pero la Biblia dice que Jesucristo murió por nuestros pecados y si confesamos al Señor nuestras faltas, Él nos perdonará. Él restaura otra vez. Dios vuelve a darnos estabilidad, confianza y sentimiento de protección, sentimiento filial de hijos. Empezamos a sentir la dulzura del cuidado de Él a pesar de las amenazas, como le sucedía al apóstol Pablo. Empezamos a sentirnos, así las amenazas sean externas y sean reales, sean verdaderas, así las amenazas estén tratando de hacernos daño, ya nosotros estamos protegidos, seguros, tranquilos, a cuentas con Dios, nuestra vida limpia. Sabemos que somos sus hijos, que Él ha prometido que nos cuida y empezamos a creer todas las promesas de Dios. Mientras no esté nuestra vida en las manos del Señor, una vida arrepentida, las promesas son solamente un silogismo filosófico y, ¿por qué no decirlo? Un silogismo, una cantidad de trabas, de frases que llevan a una conclusión y un silogismo religioso que no afecta nada. ¿Por qué? Porque nuestra vida no está verdaderamente ni arrepentida ni en las manos de Dios. Así que entonces vamos a ir ya llegando prácticamente a nuestra conclusión. En el estado de Montana, aquí en los Estados Unidos, me hizo acordar a propósito de este tema, un anciano pastor, pero no pastor de una congregación, era un pastor de animalitos, un pastor de ovejas. Él tenía y había sido intérprete, había aprendido el violín. Él tenía un violín viejo pero muy desafinado y estaba triste porque no tenía otro instrumento para afinar su violín, digamos un piano o algo así. Entonces él mismo dice que desesperado envió una carta a una cadena de emisoras allí en el estado de Montana suplicándoles que un día a determinada hora le dieran la nota La. Ese día, dice, se escuchó por todas partes y fue testimonio de la misma cadena de emisoras. Y ese día se escuchó por un momento la nota La en la cabaña del anciano pastor de ovejas, que volvió a oír la alegre música, la gente, los vecinos, la música del pastor, solo cuando le pudieron afinar su violín. ¿A qué viene esto? Amigos, que solamente Dios
puede poner nuestra nota de la vida en el punto afinado para poder volver a tener la melodía o las melodías de la victoria. Solamente Dios, cuando nos ponemos en paz con Él, nos puede dar esa gloriosa nota la. ¿La qué? La victoria, la bendición, el gozo. Es increíble lo que Dios puede hacer. Así que vamos concluyendo diciendo algo interesante, que Cristo es la solución para el sufrimiento. Muy, muy importante. Ya lo estamos reafirmando al decir esto antes de concluir, que Cristo es la solución para el sufrimiento, que solo Dios puede darnos la victoria en nuestra vida. Y recuerde, de las amenazas, sean reales o sean fantasiosas de nosotros mismos. Fantasiosas, insisto, por nuestro pecado. Nos sentimos inseguros, abandonados. He visto niños en supermercados llorar de una manera copiosa, aterrorizados, cuando se han perdido de la mano, de la vista de papá o de mamá. Es impresionante. Dios nos ha creado con un sentimiento que en la psicología y en lo social se llama ser gregarios. ¿Qué significa gregarios? Así nos creó Dios. La familia es gregaria. La palabra gregario significa necesitarnos armoniosamente los unos a los otros. Indudable, nos necesitamos. Entonces, en el Salmo, por favor, acompáñeme. Le voy a dejar unas pequeñas pildoritas para que usted, por favor, tenga elementos de palabra, de promesa de Dios. Y esto le puede servir a otras personas. Estamos en el Salmo 34 y el versículo 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Dios. A mí mismo, en épocas de la vida, ¿cómo me ha servido esta palabra? No significa que no vamos a tener problemas y hasta aflicciones como Pablo, pero la Biblia dice que de todas ellas lo librará Dios. Palabra para ti, para ti, para ti, amigo televidente, de todas ellas los librará Dios. Pero también es cierto que en algunas ocasiones Dios ha llegado a permitir que haya cierto tipo de aflicción como disciplina, que era lo que la Biblia nos decía por allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 8 y el versículo 5, que dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como que como el hombre castiga a su hijo, así también el Señor tu Dios te podrá castigar. Significa que por nuestra maldad Dios quiere lo mejor para nosotros. Entonces Él a veces permite, mire, tenga, como dicen en Colombia, tenga para que lleve por desobediente. Entonces, algunas aflicciones puede ser que Dios las ha permitido. Y hay otro salmo muy interesante en el cual nosotros podemos tener convicción, bendición de Dios. En el Salmo 34, y hay dos salmos con el mismo versículo. Salmo 34, 12. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guárdate del mal y tus labios de hablar engaño. Vea qué tremendo, qué lindo esto. Guarda tus labios de hablar engaño. Pero hay otro. La Biblia nos dice en el Salmo 94, también el 12, dice: bienaventurado el hombre o la mujer a quien Dios corrige y en su ley lo instruye. Oiga, esa palabra bienaventurado significa feliz. Y uno dice, ¿cómo así que bienaventurado por corregirme? Claro, al final tú vas a ser feliz, porque Dios te va a evitar caer en una tragedia grande en tu vida. Bienaventurado, sea feliz. Entonces, vamos a orar ya en un momentico, pero quiero decirte que Dios es la principal solución para la raíz del sufrimiento, que ya hemos dicho es el pecado. Como vimos que entró en el huerto del Edén. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, nos destituimos, nos autodestituimos nosotros por nuestra maldad. He visto esta semana noticias en muchos países, en diferentes lugares, en Sudamérica, en Norteamérica, de gente malvada, especialmente en algunas funciones de gobierno, donde han robado millones. En algunos casos ya ni rastro hay de lo que se llevaron. Pero la Biblia dice,
por cuanto todos pecaron y están destituidos. ¿Quién se destituye? El ser humano se autodestituye a sí mismo de la posición que había ganado, donde Dios le había puesto para felicidad. Pero Cristo nos da la respuesta en Primera de Juan 1 y el versículo 9, que es uno de los maravillosos, de los más grandes textos que encontramos nosotros en la Escritura. Sí, en Primera de Juan, el capítulo 1 y el versículo 9, la Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Oh, qué lindo es esto! Mire, cuánta gente ha sufrido, incluso por causas bondadosas. Ya vimos a Pablo con el asunto del león, pero quiero para orar mencionarles el caso de un hombre que en otra ocasión estuve también comentando. Hace poco he estado en un lugar maravilloso de una de las misiones lindas aquí en los Estados Unidos, la misión presbiteriana, donde hubo en Navidad un concierto con unas orquestas y unos cantantes. Qué cosa tan espectacular. Y allí conocí a un amigo del cual me hice, me hice amigo de una persona nueva que yo no conocía. El apellido de él es Livingstone. Y yo le dije a este hombre precioso, con una cara dulce, un hombre de Dios, casi anciano, y le dije: mira, tú debes ser descendiente de un antepasado que tuvo una pelea con un león. Livingstone se llamaba David Livingstone, por allá en el África. Él no sabe de dónde le cayó encima el león, si fue del lado de un árbol, pero cuando cayó encima de él, se trenzó en una lucha tenaz. Y Livingstone dijo, así como el rey David, cuando era jovencito, dice que enfrentaba al león y los mataba: tú no me vas a matar, león. Y con una pequeña arma cortopunzante que él tenía, se defendió del león. Ya el animal le había casi arrancado un brazo con el mordisco de sus fauces y las garras de él. Él mismo cuenta, David Livingstone, que quedó inválido para toda la vida por el problema con ese león, pero que Dios le dio fuerzas y mató al león. Pues yo quiero decirte a ti, amigo televidente, amiga, ¿cuál es tu problema, tu sufrimiento, tu angustia? ¿Qué es lo que te hace gemir? Posiblemente llorar en silencio, que nadie más se dé cuenta. Quizá tú eres una persona exitosa en muchas áreas, incluso en el área ministerial, espiritual, pero tienes tus gemidos ocultos allí dentro por causa quizá de otras personas que te hacen sufrir. Yo tengo una buena palabra. Vamos a orar ya mismo y vamos a decirle: Señor, yo te entrego mis angustias, mis sufrimientos, pero también te entrego mi ansiedad anticipada de lo que no ha de suceder. ¿Quieres orar conmigo? Por favor, levanta tus manitas si puedes a lo alto, al cielo, ahí donde estás, y dile a Dios, repite esta oración conmigo, dile así: oh amado Señor, sí, oh amado Señor, yo me arrepiento de todo pecado, de toda maldad. Perdóname, límpiame con la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Dile: Señor, hoy me agarro de tu manita y de tus promesas, y yo creo, Señor, que tú eres mi Salvador, mi protector, mi benefactor. Ayúdame, dile, ayúdame, Señor, porque a pesar de muchos éxitos, Señor, tú sabes, dile, que yo he tenido también aflicciones. Algunas otras personas me las han infligido, pero Señor, me tomo en tus manos y me pongo en tus manos. Ayúdame, Señor. Quiero ser feliz. Sáname, dile así, sáname. Sana mi alma y sana mi cuerpo. Jesús de Nazaret, te entrego mi vida. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, muchas gracias. Amén.